yo voy a intentar enfocar la charla de estado nutricional de nuestros mayores desde el punto de vista clínico, porque es que yo soy un clínico, ¿de acuerdo? Entonces, a pesar de los datos, vamos a tener que dejar caer aspectos clínicos que yo creo que son fundamentales. Muy bien, el tema del que voy a hablar es el estado nutricional de nuestros mayores. Este sería el primer punto que yo quería destacar, ¿no? Si a cualquiera de ustedes yo les pregunto qué es lo que ven aquí, me van a decir que ven, pues eso, la zona del monasterio de Guadalupe, ¿no? Dice que tendrá que ver esto con lo que vamos a hablar ahora mismo, ¿no? Si vamos un poquito más para allá nos damos cuenta, igual se ve mejor desde lejos, que en toda esta zona de bosque vamos a tener diferentes árboles, diferente zona forestal ahí, con lo cual, aunque a priori desde lejos podamos ver que todo parece un bosque, en el fondo vamos a tener diferentes zonas definidas. Esto mismo es lo que nos pasa con el paciente anciano, ¿no? Y este sería el primer punto clave. La población anciana, ya se ha comentado previamente, es heterogénea, con lo cual a la hora de hablar vamos a tener que detallar las características de cada paciente en función del grupo donde queda incluido, ¿no? Me viene muy bien este artículo que mi compañero había firmado como segundo autor aquí, publicado hace 2 años en Medicina Clínica, que habla un poco de lo que es la evolución de las enfermedades en nuestros pacientes, ¿no? Dese cuenta que hay pacientes ancianos que simplemente tienen una patología y se queda ahí, una infección respiratoria, una caída, un esguince de tobillo. Algunos de ellos por esta patología van a empezar a tener disfunciones, alguna alteración estructural musculoesquelética, pues por ese esguince van a tener que caminar un poquito peor, van a tener más dificultades. Algunos de ellos van incluso a tener limitaciones funcionales, quiero decir que van a tener pues lo que podían hacer antes, como subir una escalera o coger un autobús, no lo pueden hacer. Si seguimos un poquito en la línea de la dependencia, algunos de esos pacientes van a tener discapacidad, quiero decir que esas actividades básicas de la vida diaria las dejan de hacer. Y en el último estadio de esta evolución de la discapacidad de nuestros pacientes, por esta misma patología lo que van a tener es un grado de dependencia. Dependencia no es más que depender de otras personas, necesitamos de otros para poder realizar las actividades básicas de la vida diaria, ¿no? Con lo cual vamos a tener, como ya se ha definido previamente, que hablar de personas mayores sanas, de personas mayores con enfermedades crónicas, personas con riesgo de deterioro funcional, personas dependientes y personas incluso al final de la vida. ¿Esto qué quiere decir? Pues que obviamente nuestra población vamos a tener que dar detalles de cada una, ¿no? Y no hay que olvidar en esta parte que a medida que la dependencia se incrementa vamos a tener esta característica que es la institucionalización de nuestros pacientes, ¿de acuerdo? Con lo cual, idea fundamental, paciente heterogéneo, en función de esa patología vamos a tener un grado de discapacidad o de fragilidad diferente y esto va a definir pues la situación nutricional de nuestros pacientes. Quería detallar porque cuando uno empieza a preguntar y dice, oiga, usted ¿qué problema tiene a la hora de alimentarse, ¿no? Digamos que la nutrición es de las pocas enfermedades que cuando el paciente viene a consulta te dicen, oiga, es que mi padre está dejando de comer. Es decir, mi padre tiene esa ingesta alimentaria disminuida, lo que es la anorexia del envejecimiento, ¿no? Que como se ha comentado también parcialmente previamente es algo fisiológico, es decir, es muy difícil poder pelear con ello y cualquiera de nuestros familiares con cierta edad vamos a ver que es que están dejando de comer de forma fisiológica. ¿Esto qué va a suponer? Pues va a suponer que entre los 20 y los 80 años hay una disminución de la ingesta calórica diaria más intensa en los varones. Esto se mantiene estable siempre que el ejercicio físico disminuya, con lo cual vemos aquí estudios recogidos del NAN-Stress que cuando la ingesta es igual al gasto, el peso corporal se mantiene. Pero si continuamos con nuestros pacientes, hacemos una proyección a largo plazo, en muchos momentos hay factores que inestabilizan, que suelen ser enfermedades. Entonces, dése cuenta, cuando ese paciente está dejando de comer y hace poca ejercicio físico, pero aparte se añade otro factor estresante, como puede ser cualquier enfermedad, ese equilibrio se rompe y tenemos ya, finalmente, pues esa pérdida de peso, ¿vale? Muy bien definido Morley en el año 97, hablaba ya de esa especie de definición de lo que es el anciano cuando come. Nuestros pacientes ancianos comen más lento, tienen una saciedad precoz, las porciones son mucho más pequeñas, toman menos aperitivos y la dieta es menos variada, digamos que es menos monótona, ¿no? En el aspecto más de composición corporal, lo que vamos a ver es que cuando esta paciente deja de comer, a largo plazo también hay pérdida de masa muscular. Y recuerdo a Paddle Jones, es un médico que trabaja en Texas, que cuando viene a dar cualquier charla de sarcopenia, de repente, no sé si alguien lo habrá visto, saca de debajo de la mesa el ejemplo de lo que ocurre con un paciente mayor que lleva ingresado más de 10 días y de repente saca un trozo de carne que pesa 1 kilo para demostrar que nuestros pacientes a los 10 o 15 días del ingreso, cuando están comiendo muy mal o no comen o están inmovilizados, están perdiendo prácticamente 1 kilo de masa muscular. Que eso que parece tan terrible, y eso lo vemos ¿por qué? Porque cuando vamos a darles el alta le decimos, oiga, póngase usted de pie, de repente vemos que las piernas, y nos dice la familia, oiga, es que mi padre realmente desde que llega al hospital ha perdido peso, ¿no? Y el problema que tenemos es que ese peso se ha perdido a expensas de masa muscular, ese peso es lo que nos va a producir ese mayor deterioro funcional.
Bien. ¿Esto qué conlleva? Claro, si el tema se quedara ahí, digo, oiga, yo tengo menos apetito, para algunos dirán, oiga, qué suerte tiene usted, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que eso normalmente viene acompañado de otro proceso, que es la pérdida de peso. Y que también las familias nos lo dicen en la consulta, oiga, es que mi padre está perdiendo peso, ¿no? Y para pasar un poco por encima, ¿qué es lo que está debajo de todo eso? Hemos visto que la anorexia es un tema fundamental, que hay temas fisiológicos que es muy difícil de detallar, con incluso con un componente hormonal muy importante, como es pues ese deterioro de la ingesta alimentaria, el papel de la leptina, el efecto saciante de la colecistoquinina en nuestros pacientes, cuando la comida llega al antro de repente dilata esa digestión mucho más pesa y el paciente tiene menos apetito, o incluso esa alteración de la motilidad gástrica, ¿no? De forma fisiológica, esa dieta es menos variada, hay menor palatabilidad. Imagínense la boca de una persona mayor. Si tiene dientes ya, nos damos con un canto de los dientes, como dicen, ¿no? Muchos de ellos tienen la dentadura, en el hospital la han dejado fuera, tienen muchas mayor sequedad de boca, algunos de ellos tienen caries, tienen una alteración de las papilas gustativas, las comidas ya no saben igual. Y ellos nos dicen, oiga, es que la comida que me asemeja siempre ya no me sabe igual, ¿no? Y si encima les hemos puesto nosotros medicación, eso se altera muchísimo más, ¿no? Hay menos sensación de hambre y mayor sensación de saciedad, ¿vale? Pero no olvidemos que todos los detalles de la nutrición en el paciente anciano tienen que venir en un marco un poquito más global. ¿Qué quiere decir? Pues que en este marco debemos incluir una serie de cambios sociales, como pueden ser pues, la posibilidad de un aislamiento social, de pobreza, de esas discapacidades o la aparición de patología cognitiva como la depresión y el deterioro cognitivo, la demencia. Y no es la primera vez que el paciente con depresión o con demencia empieza a decirnos, oiga, es que está dejando de comer, tiene un apetito más selectivo, ¿no? Y detrás hay, de forma subyacente, esa alteración de la memoria, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Que no podemos, esto es fisiológico, pero no podemos, digamos, separar de la presencia de enfermedad. Es muy infrecuente el tener personas mayores de edad avanzada que no tengan sus propias enfermedades, ¿no? Entonces, imagínense en esta situación, si aparte de todo esto tenemos la presencia de una enfermedad que conlleva esa anorexia patológica que se mete en este grupo de patologías y nos empeora más las cosas. Y como todos sabrán, cualquier enfermedad se acompaña de fármacos. Y me gustaría que cualquiera de ustedes buscara en un vademecum algún fármaco que no tenga dentro de sus efectos colaterales o adversos algún efecto secundario relacionado con la medicación, ¿de acuerdo? Con lo cual muchas veces cuando nosotros añadimos esas medicaciones esto empeora mucho más, ¿no? Esto es lo que nosotros reconocemos como el modelo biopsicosocial, que nos va a acompañar en cualquier valoración geriátrica o valoración nutricional. Dese cuenta que para una persona simplemente el ingresar a una residencia porque su hija tiene que operarse o ha fallecido su esposa o su esposo puede ser el desencadenante de esa alteración de la ingesta alimentaria. Bien, para entrar un poquito más y poner el marco, yo después traeré datos españoles, obviamente, ¿no? Pero este artículo nos viene muy bien, este se publicó en el JACS en el año 2010, porque ellos ya con un número importante de pacientes, por encima de los 1.500, 1.600, lo que van a detallar es cómo está la situación nutricional en nuestros pacientes. Y lo primero que ellos realizan, fíjense, lo que primero que hacen es empezar a separarnos todos nuestros pacientes por grupos. Porque claro, de nada vale dar datos globales. Entonces ellos hablan de pacientes en el hospital, pacientes en residencias y pacientes en la comunidad. Ese es el primer detalle. El segundo detalle que me viene a demostrar esta diapositiva es que hay que diferenciar entre situación de desnutrición y situación de riesgo, que después, posteriormente, el doctor Pavón se va a encargar de poder detallar. Con lo cual, una cosa es el paciente desnutrido y otra cosa es el paciente que no está desnutrido, pero está en situación de riesgo. Teniendo en cuenta esto, cuando nosotros tomamos pacientes de la comunidad, que son los más cercanos, digamos, a la vida más sana, pues vemos que prácticamente el porcentaje de pacientes desnutridos en este estudio es del 5,8%. Sin embargo, el riesgo aquí se empieza a incrementar ya hasta el 31%. Esto, en los grupos posteriores, cuando ya nos vamos hacia la gente institucionalizada, vamos a ver que obviamente la prevalencia de desnutrición se empieza a disparar ya un poquito, llegando a límites máximos prácticamente en el hospital. Y cuando hablamos de situación de riesgo, este riesgo también se incrementa mucho más. Idea clave, aparte de saber que esa población es heterogénea, no debemos contentarnos con dar datos solo de pacientes desnutridos, sino que hay un porcentaje de pacientes que está en situación de riesgo de desnutrición, que para nosotros los clínicos es algo muy importante, porque ya nos gustaría a todos tener enfermedades y tener factores de riesgo estudiados para todos y saber, oiga, que es que dentro de 5 días usted va a tener esa posibilidad de infarto de miocardio, dentro de 12 días usted va a tener desnutrición y vamos a tener que potenciar su ingesta alimentaria, ¿no? Con lo cual, estamos muy acostumbrados a detallar esa parte de desnutrición, pero no olvidemos que tenemos una gran situación de riesgo que es fundamental el poder detallar, ¿no? Y la siguiente pregunta, ¿pero esto es importante o estamos aquí metiendo ideas que no tienen más sentido? Pues es importante. ¿Por qué? Porque hay un círculo vicioso en el cual la desnutrición entra, se acompaña de mayor mortalidad, mayor número de tratamientos, estancias hospitalarias más prolongadas, deterioro de la calidad de vida,
costes, morbidad, cicatrización. Quiere decir que todo esto es importante detectarlo, sobre todo porque tenemos la posibilidad de tratarlo. Bien. Antes de comenzar con los estudios, yo les podría decir que no resulta tan fácil el poder hablar de cifras. ¿Por qué? Porque simplemente en algunas que hemos recogido vamos a ver que los resultados son absolutamente heterogéneos. Imagínense, desde un 53% en pacientes ambulatorios, 62%, 51, 80, 58. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno empieza a seleccionar y a revisar la bibliografía, se da cuenta de que obviamente los autores son diferentes, pero luego los métodos de estudio y la población son diferentes. Luego ya en la siguiente charla verán que unos hablan del índice de masa corporal, otros hablan de los percentiles, otros hablan de pliegues antropométricos, otros hablan de cuestionarios de validación como el MNA, otros el MAST, otro en el NRS. Entonces, intentar dar una situación global parece bastante complicado, ¿no? Vamos a comenzar por los pacientes que, bueno, pacientes obviamente, yo siempre digo pacientes porque es como el error que tenemos, ¿no? Las personas mayores que viven en la comunidad, ¿no? Este estudio fue muy curioso, que es un estudio longitudinal, se llama Estudio Amsterdam, que de lo que trata es de definir cuáles son aquellos factores que podrían estar relacionados con la desnutrición, ¿de acuerdo? Esto pues lo que hacen es intentar desarrollar algunos factores para poder realizar un cuestionario que pueda detectar a esos pacientes desnutridos, ¿no? Y en su estudio de 9 años de seguimiento, con una población inicial de 1.120 pacientes, vieron que a lo largo del seguimiento 13,9% de la muestra presentaban desnutrición basada en factores como el índice de masa corporal menor de 20 o una pérdida ponderal cuantificada mayor de 5% en 6 meses. ¿Y qué es lo que ven ellos? Cuando estudian el análisis multivariante, ¿qué factores sería fundamental estudiar? Y que son los datos que nos van a dar esa situación de desnutrición a largo plazo, pues ven que aquellas personas con escaso apetito, es decir, anorexia, y aquellos pacientes que tenían dificultad para subir escaleras, ¿de acuerdo? Y me remito a la diapositiva que poníamos al principio de lesión, discapacidad, disfunción y dependencia, van a ser los factores que están relacionados de forma más importante con ese desarrollo de desnutrición a largo plazo. En otro estudio, y con esto ya acabo la parte inicial, cuando ellos intentan valorar, en este otro estudio del año pasado, una serie de criterios también para valorar esa situación de desnutrición en pacientes que viven en la comunidad, se dan cuenta en el estudio de supervivencia que aquellos pacientes con un perímetro, una circunferencia del brazo menor de 25, aquellos con una pérdida de peso involuntario y aquellos que tienen pobre apetito y dificultad para subir escaleras, que serían estas 3 últimas líneas, serían los pacientes que a largo plazo, y esto es un estudio de seguimiento a 14 años, van a presentar esa situación de desnutrición. Con lo cual, solo quiero detallar con esto lo difícil que es decir, oiga, pero ¿qué mido yo para ver si este paciente está desnutrido? ¿Qué factor de riesgo, no? Pues los tiros van a ir por ahí. Bien, yo voy a traer un par de estudios de pacientes de la comunidad. Este parece interesante porque, bueno, lo hemos hecho aquí en casa, ¿no? En España, ¿no? Este es un estudio de estado nutricional de ancianos en la zona de Cantabria, ¿no? El parámetro que emplean es el MNA y vamos a ver cómo ellos también definen estas 3 poblaciones fundamentales, la consulta, el domicilio y la residencia, ¿no? Y lo que vamos a ver es que fíjense que los pacientes en la comunidad, aquellos en la consulta, son aquellos que van a tener mejores puntuaciones, quiere decir, aquellos que no presentan desnutrición, como es lo lógico y lo esperable. Y cuando nos vamos a aquellos pacientes institucionalizados que estarían en el otro lado de la tabla, nos vamos a que efectivamente aquellos pacientes que viven en la residencia son los que van a tener mayores puntuaciones o mayor, digamos, prevalencia en situaciones de riesgo de desnutrición y desnutrición. Con lo cual parece ser que lo que estamos comentando, aunque no es una población muy importante, son 1.600 pacientes de esa zona, un poquito localizada, ¿no? Pues nos está diciendo que efectivamente, cuando nosotros valoramos según el MNA, depende mucho de qué paciente vayamos a localizar y en qué contexto esté, las cifras son diferentes, pero nos quedamos con la idea de que se incrementan. Fíjense que tenemos de pacientes en residencia prácticamente un 4% de desnutridos y si añadimos la situación de riesgo nos vamos prácticamente ya a un 22% de desnutrición en pacientes que están institucionalizados en residencias. Bien. Siguiendo el mismo estudio, aunque luego ya van a comentarle un poco algún detalle más del MNA, de Nutritional Assessment, vemos que precisamente en aquel grupo de pacientes o de sujetos que están en riesgo de desnutrición o desnutridos, efectivamente aquellos que tienen anorexia van a ser los que mayores predominan en estos grupos. Aquellos que tienen pérdida de peso, aquellos que no salen del domicilio, aquellos que han tenido una enfermedad aguda reciente y aquellos que tienen
problemas neuropsicológicos, con lo cual, y aprovecho para adelantar también, aunque se comente después, el MNA es una de las herramientas que empleamos en pacientes ancianos frágiles porque están validadas precisamente en ¿qué? En pacientes de la comunidad, en pacientes del hospital y en pacientes que viven en residencias, con lo cual los datos podemos generalizarlos y son absolutamente útiles para nosotros. Y además, cuando vamos viendo los ítems, vamos a ver que podemos incluso detectar qué problemas tienen estos sujetos para poderles dar una solución. Bien. Yo creo que este es el estudio en el año 2006 que nos da más detalles y a mí lo traigo porque me pareció muy bonito cuando lo presentamos con la vocalía de Colegio de Farmacéuticos, ¿no? Es el estudio, el Plenufar 3. ¿Qué mejor sitio, dónde piensan ustedes que van, por ejemplo, los pacientes mayores con más asiduidad? Aparte de a misa. A la farmacia y a su médico, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues aquí se ocurrió en la general idea de que por parte del Consejo General de Colegios Oficiales, Vocalía Nacional contactó con las vocalías provinciales y con las oficinas de farmacia, donde se plantearon una serie de objetivos: intentar realizar una educación nutricional, hacer una encuesta de MNA para poder detallar la prevalencia de desnutrición y recoger esos datos que se volvían a enviar a las vocalías provinciales y luego a los colegios de farmacéuticos nacionales, ¿vale? La muestra en total que se seleccionó fue de 1.790 pacientes. Aquí tenemos rasgos más o menos de edad media, una edad media, pues bueno, 70, 76 años, jovencitos, ¿no? Con un peso medio que no está absolutamente nada mal, con índice de masa corporal de 27. Dense cuenta que suelen ser gente que está en la comunidad, obviamente, ¿vale? Bien. Entonces, aquí la localización, sobre todo de las encuestas, se realizó en oficinas de farmacia, 81%, y en algún porcentaje un poco más pequeño en centros asistenciales, ¿no? Ellos seleccionan un MNA, entonces lo que van viendo, sacado el que se hizo aquí en la Comunidad de Madrid, para ver exactamente esos pacientes que iban andando a la oficina de farmacia y que aprovechaban a tomarse atención. Oiga, ¿ya no le interesaría a usted ver un poquito algún detalle de nutrición? Ah, pues encantado, ¿no? Se sentaban tranquilamente y con mucha tranquilidad íbamos viendo cuál es la situación de esos pacientes. Pues bueno, por una parte presentaban pérdida severa del apetito, 2,8%, obviamente. No olvidemos que son pacientes de la comunidad, ¿de acuerdo? Y muchos de ellos, casi el 80%, no tenían pérdida de apetito, no tenían pérdida de peso tampoco, y la mayoría de ellas salen de domicilio. Alguien le puede extrañar, oiga, ¿y eso de sale de domicilio a qué viene? Claro, es que para nosotros el salir de domicilio es una actividad básica. Es decir, si una persona es capaz de salir de su casa, cerrar la escalera, llamar al ascensor, bajar las escaleras, abrir la puerta y salir fuera a una farmacia, nos está diciendo que su grado de dependencia es muy bajito, es una valoración, ¿de acuerdo? Con lo cual queda incluida en muchos de estos cuestionarios. No hubo una situación de estrés agudo en los últimos 3 meses, ¿de acuerdo? No hubo problemas neuropsicológicos en un 80% y la mayoría de ellos tenían un índice de masa corporal de 23, que estarían justamente en esa U que nos protege, digamos, de esa mortalidad a largo plazo, ¿no? Esto en cuanto a temas un poquito más, digamos, de parámetros antropométricos, ¿no? Viven independiente en su domicilio el 85%, toma más de 3 fármacos, menos del 50%, y tiene úlceras o lesiones cutáneas prácticamente el 91%. Lo mismo digo, cuando un paciente tiene úlceras por presión, lo que hay que pensar es que hay un cuadro de inmovilidad, y cuando hay un cuadro de inmovilidad es difícil pensar que esa persona tiene capacidad para poder seguir realizando sus actividades. En aspectos más dietéticos, ¿no? ¿Cuántas comidas completas al día? 83% toman las 3 comidas, consumen lácteos, huevos o legumbres 2 o 3 veces por semana, carne o pescado o aves, frutas o verduras, ahí fallan un poquito, 87% no consumen, porque bueno, eso podríamos empezar a hablar de los problemas de masticación un poquito, el problema de la fibra, ¿no? La posibilidad de poder desgarrar la comida en pacientes que tengan esa sensación de debilidad, ¿no? ¿Y cuántos vasos de agua o otros líquidos toma al día? Pues más de 5, el 39%, que es otro de los grandes problemas que tenemos con las personas mayores, que la sensación de sed disminuye, con lo cual hay que estar todo el día empujando, ¿no? Obviamente cuando hablamos de líquidos no solo hablamos del agua, sino del resto de líquidos que pueden ir incorporados con la comida. Forma de alimentarse, solo y sin dificultad, 93%, pero un 1% ya está necesitando ayuda para alimentarse. Eso puede ser desde poder, pues, partir un filete, coger un vaso o a veces intentar hacer la comida. No es un paciente que está en la comunidad, pero igual tiene una artritis reumatoide y tiene esa deformidad que le impide el poder hacer una comida solo. ¿Consideran que el paciente está bien nutrido? Un aspecto subjetivo. Oiga, ¿usted considera que está bien nutrido? Oye, yo sí, yo fenomenal, ¿no? ¿Qué pasa? El 89% considera que no tiene problemas de desnutrición. Y cuando ellos se comparan con las personas de su edad, que nos da también una idea subjetiva, nos dicen, sí, en relación con las personas de mi edad, yo me encuentro mejor, un 46%. Des en cuenta que estos amigos de su edad van a tener gente que estén como ellos, pero gente, pues mira, ahora está en un centro de día,
tuvo que ir a casa de su hija, este tuvo una fractura de cadera y está en la residencia, ¿vale? Con lo cual ahí vamos viendo cómo está la comparación. Y cuando hayan los datos de parámetros antropométricos, pues tenemos una braquial de 80% y una pantorrilla de 76% cuando consideramos los valores de corte de 22 y 31. Todo esto, cuando ellos pasan el MNA, les sale que tienen el porcentaje de desnutrición en la comunidad del 3%, en la comunidad, y una situación de riesgo del 19%. Y ahí quiero llamar la atención, que es decir, no solo me importa este 3% que podemos trabajar, sino ese 19% que nosotros estamos viendo que están a punto de caer y que tenemos herramientas para detectarlos y sobre todo herramientas para tratarlos. Insisto, datos de la comunidad. Este es el mapa que hacen después de la comunidad. Entonces, bueno, estamos aquí en un 3,2%, que bueno, que no está nada mal, ¿no? Aquí tenemos todos los datos un poco de las comunidades por valores de desnutrición, ¿de acuerdo? Conclusiones de este estudio. Pues las conclusiones son muy prácticas, yo creo que son muy interesantes. Primero, que el 21% de los pacientes que iban a su farmacia habían disminuido su ingesta alimentaria en los 3 últimos meses. Oye, si yo tengo capacidad esos 3 meses de detectarlos, mucho mejor. Que el 5% pierde más de 3 kilos en 3 meses y el 15% entre 1 o 3 kilos. Que hay una pérdida de peso normalmente que no es voluntaria, pero que hay que estar detrás de ella porque puede ser el inicio de ese desencadenante. Un 2% toma menos de una comida completa al día, eso es bastante serio, claro, obviamente, porque ahí tiene que haber algo debajo, ¿no? Y un 17% no llega prácticamente a las 2 comidas completas, ¿no? Y cuando ya nos fijamos en datos directamente de la pirámide nutricional, vamos a ver que alrededor del 16%, pues bueno, estarían por debajo de esas recomendaciones y que aproximadamente un 60% ingeriría menos de estos 5 vasos de líquidos. Esto sería la fotografía que yo les quería aportar de lo que sería una población de personas mayores no institucionalizadas. Bien, vamos a la parte hospitalaria. No quiero meterme en la hospitalaria porque bueno, eso puede ser más aburrido y prefiero detenerme más en lo que es el entorno de residencias, ¿no? El primer problema que tenemos. Ustedes piensan que, claro, cuando se está viendo a un paciente que todos empezamos a hacer la valoración nutricional, pesamos a los pacientes y que todos salen con el diagnóstico de desnutrición. ¿Qué es lo que ocurre? Fíjese el estudio que les traigo, es un estudio publicado el año pasado con una muestra de 1.700.000 personas, que eso nos permite decir que no estamos ahí saltando al azar, ¿no? Pues en esta muestra vemos que el código de desnutrición en el informe de alta hospitalaria viene presente en 21.000. Fabuloso, ¿no? Es decir, no hay desnutrición en los hospitales. ¿Qué es lo que ocurre? Esos pacientes que encima están desnutridos ven que son los mayores, que tienen mayores comorbilidades, que proceden de residencia, que tienen factores como la demencia, que tienen una estancia prolongada hospitalaria y que la mortalidad incluso es mayor, con lo cual, bueno, menos mal que son poquitos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando uno se pone a ver y a detallar por GRDs cuántos informes de alta hospitalaria llevan el diagnóstico de desnutrición, se lleva uno la sorpresa de que, por ejemplo, en Madrid, solo el 2,3% de todos los ingresos hospitalarios llevan ese diagnóstico. Una de dos. O somos muy buenos, o igual al médico que hace el informe de alta considera que igual la nutrición no es un aspecto muy importante y no lo detalla en su informe, ¿vale? Ese es el primer riesgo que tenemos, que cuando uno se pone a ver estudios de hospitales, claro, porque en nuestro hospital o estás viendo a todos los pacientes o cuando intentas seleccionar las bases de datos, que son GRDs, que son conjunto mínimo básico de datos, si no está el dato, claro, yo no me puedo creer que tengamos en los hospitales un 2% de desnutrición, ¿no? Con lo cual, ese sería el primer problema. Por eso se creó un estudio, este se publicó en el año 2011, el estudio Predices, por parte de SEMPE, la Sociedad de Nutrición Enteral y Parenteral Española, que viendo los datos ya de Europa, pues ya Europa nos aprieta para todo, ¿no? Y aquí nos apretaba también. Vemos cómo el porcentaje en personas que viven en hospitales, pues la incidencia de malnutrición era del 40% de los hospitales y del 60% en residencias de ancianos. Y se hizo el esfuerzo por intentar valorar la prevalencia de desnutrición en los hospitales, ¿no? El primer dato todavía no están publicados, con lo cual, pues bueno, se va seleccionando uno de Astras de resúmenes hasta que lo acaban de publicar. Es que la prevalencia de desnutrición, aquí coge el Nutritional Risk Screening 2002, que es otra forma de evaluar la nutrición, es del 23%. Del 2 al 23% ya hemos dado un salto, ¿no? Y que dentro de ese 23%, si nosotros hacemos una estratificación por edad, vamos a ver que aquellos por encima de 70 años, la prevalencia es del 37%, con lo cual las cifras ya empiezan a tomar mucha mayor nota. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en hospitales eso interesa porque, claro, la estancia media es morbilidad, es mortalidad y son costes hospitalarios, ¿no? Y vamos a ver que precisamente en aquellos pacientes que no tienen desnutrición al ingreso ni al alta, la estancia media es de 8 días, que es una estancia razonable. Pero ¿qué ocurre? Hay un grupo de pacientes cuya estancia se va prolongando y nos lleva hasta los 15 días de estancia media, prácticamente el doble. Eso es dinero. Calculemos que prácticamente un día de estancia en un hospital
sin hacer muchas labores especializadas, puede estar alrededor de 400 euros. Estos son 7 días más, 7 por 400 son 2.800 euros de más en un paciente. Eso sumémoslo por la cantidad de ingresos hospitalarios que podemos tener, ¿no? Y justamente ese porcentaje mayor es de aquellos pacientes que tienen desnutrición al alta, quiere decir que vienen bien, pero que por alguna razón en el hospital, por las enfermedades o por las pruebas que les hacemos, se nos desnutren en el hospital. Ese es el problema. El hospital es como una caja negra donde a veces vienes desnutrido, te vas desnutrido seguro. Vienes sano, puedes marcharte bien nutrido o puedes marcharte desnutrido, ¿no? Entonces, en esos pacientes que vienen y se van desnutridos, la prevalencia se nos marcha prácticamente al 15%. No quiero detallar más el tema hospitalario porque podríamos estar hablando toda la mañana, ¿vale? Bien, nos queda la parte residencial, ¿no? Hablamos del principio de que hay pacientes que están institucionalizados. La fotografía que yo les quiero presentar es que la gente que está en las residencias es por algo. ¿De acuerdo? Y eso que es por algo, es porque tiene una serie de factores que obligan a esas personas a estar en una residencia. Hombre, hay gente que le encanta estar en una residencia, pero no es lo habitual. Cuando nosotros recomendamos una institucionalización, eso es un trauma para el paciente y para la familia en un 85-90% de los casos, salvo que sea una estancia temporal, ¿no? Este estudio, que se presentó hace 2 meses, lo estoy presentando hace un par de meses en el Inserso, pues se realizó en todas las residencias del grupo de la Fundación Edad y Vida. Prácticamente la muestra es de 1.400 pacientes. Esta es un poco las características demográficas de esta población, ¿no? Más de 85 años era el 43% de la muestra, como corresponde obviamente a un entorno residencial. Vamos a ver qué porcentaje de casos obviamente se mantiene esa diferencia entre hombres y mujeres. A lo largo que pasa el tiempo la mujer sobrevive y vamos a ver que en este grupo etario de por encima de 85 años el 80% son mujeres, que son realmente las que dan vidilla a este grupo, ¿no?, de las residencias, porque los varones a partir de los 70 ya, si sale del hospital hay suerte y luego ya, bueno, se va a las residencias, que es un superviviente, ¿no? Pero bueno, que se mantiene obviamente esa mayor esperanza de vida en las mujeres, ¿no? Ellos pasan un cuestionario, empiezan a ver una serie de características que pudieran estar relacionadas con cualquier aspecto nutricional. Luego ya veremos datos más específicos de la nutrición, ¿no? Entonces, fíjense, qué interesante es el poder ver qué es lo que pasa con estos pacientes. Pues fíjense, el 96% de los pacientes a los que pasan el cuestionario, muestra de 1750, tienen dificultad en la masticación. El 96% tiene dificultad en la deglución, tiene disfagia. El 62% tiene anorexia e inapetencia. Quiero decir que fíjense lo prevalente que son estas dificultades. ¿Por qué traigo esto? Porque cuando yo quiero investigar si una persona está desnutrida o no, me tengo que ir un poquito más allá para intentar dar soluciones. Claro, para dar soluciones aquí primero hay que abrir la boca, hay que ver cómo está la boca de este paciente y hay que modificar probablemente la dieta. Pero todo esto, si no se tiene en cuenta a la larga, va a producir que nuestros pacientes vayan a comer menos y se vayan a desnutrir. Cuando metemos algún dato funcional para ver, bien, del grupo de pacientes cómo están funcionalmente, ellos introducen una escala, que es la escala de Barthel, que haya actividades básicas, la peor puntuación es por debajo de 20, y vamos a ver cómo esta peor puntuación, que es la primera columna, se va incrementando a medida que la edad se alarga. ¿Qué quiere decir? Que los pacientes, a medida que envejecen, normalmente se acompañan de deterioro funcional. Y si se dan cuenta de la primera diapositiva que traje, cuando los autores intentaban detallar qué factores de riesgo puedo yo estudiar para poder hallar esa desnutrición de la comunidad, hablábamos de alteración del apetito y alteración de la movilidad. Ellos lo que era subir escaleras, ¿vale? Con lo cual eso es importantísimo ver cómo la muestra, el 25% de los mayores de 85 años tiene un Barthel de 20. 20, para que me hagan idea, es un señor que está sentado, no hace nada más. Es una dependencia severa, ¿de acuerdo? Entre 20 y 40, pues bueno, podría caminar un poquito con ayuda, pero es una población pues que está pues bastante alterada, ¿no? Cuando nos vamos al tema cognitivo, recuerden la diapositiva que puse, hay otros factores del modelo biopsicosocial, que no solo es la alteración de la masticación, sino la posibilidad de una alteración cognitiva como una demencia o una depresión. Vamos a ver que un 31% tienen deterioro cognitivo leve, que a veces es la fase inicial de una demencia cuando empieza la alteración del apetito, con un apetito más selectivo o rechazo a la comida. Un 16% deterioro cognitivo moderado y un 28% deterioro cognitivo severo. Esta sería la fotografía de estos pacientes, ¿no? Cuando nos vamos a datos ya más nutricionales, vemos como el índice de masa corporal está entre 21 y 19 en un 11% de los casos. Esto se puede interpretar directamente ya como una situación de desnutrición, y tiene una situación mejor el 65% de los casos. Cuando intentamos cruzar ese dato del índice de masa corporal con otros aspectos más clínicos, vemos como aquellos sujetos que presentan disfagia, alteración de la deglución, van a estar precisamente en el grupo que tiene un índice de masa corporal menor. Hay una relación, es un factor de riesgo, disfagia, esa pérdida de peso, ¿no? Y cuando nos vamos a esos pacientes con demencia, casualmente, ese grupo de índice de masa corporal de menor 19 es precisamente el que mayor
porcentaje de pacientes con demencia incluyen. ¿Por qué? Porque el paciente con demencia en la fase inicial puede tener vagabundeo, ese equilibrio que decíamos que se mantenía de que comían igual que el ejercicio físico que hacían se va alterando porque tienen vagabundeo, rechazan la comida, tienen alteración del comportamiento alimentario y al final el paciente va perdiendo peso, con lo cual existe esa correlación entre el índice de masa corporal y el otro. Y cuando nos vamos al MNA, que es la prueba Princes para poder detallar estas situaciones, vemos cómo según la puntuación hay un porcentaje de desnutrición del 15,8% en este grupo de residencias y una situación de riesgo del 45%. Quiere decir que aquí lo tenemos claro que hay que trabajar, pero todo este grupo hay que estar encima porque lo peor que podemos tener es que de este grupo se nos pasen al grupo de desnutrición, que lo van a hacer. Es decir, si no estamos pendientes, esto cambiamos las cifras de esa esfera, ¿no? Y que realmente en función del grupo etario vamos a ver que obviamente el porcentaje de desnutrición se va a dar más en aquellas personas que están por encima de los 85 años. Bien, en cuanto a la movilidad, que hemos traído también el dato, si los pacientes tienen una movilidad mucho más reducida, justamente es ese perfil de paciente que va a tener mucho más posibilidad de desnutrición. ¿Qué quiere decir? No se trata de traer gráficas, quiere decir que hay una serie de factores de riesgo que se concentran en determinados grupos de población que van a ser lo que nos hace pensar que ese paciente se pueda desnutrir. Última diapositiva ya de la residencia. Si nos metemos con la dieta, curiosamente vamos a ver que en aquellos pacientes con desnutrición son los que más van a utilizar una dieta triturada. Eso es una modificación. ¿Por qué usamos una dieta triturada? A nadie le gusta dieta triturada, ¿no? En el hospital se cansan del puré. Yo uso una dieta triturada cuando el paciente ya no puede masticar bien, tiene disfagia, tengo que espesar la comida, con lo cual estamos viendo que estudiando lo que están comiendo, estamos estudiando factores de riesgo para poder presentar también esa situación de desnutrición. Y otro detalle de esta diapositiva son la dieta diabética y la dieta de hipertensión. Aunque es mucho más frecuente, el empleo de dietas restrictivas en el paciente en la comunidad es una de las causas de que se desnutren. Oiga, usted es diabético, no tome sal, no tome no sé qué, no tome ácido úrico, les ponemos ese puré espeso cementado, ¿no?, que no acaba de tener un sabor importante. Vale, bien. Simplemente un detalle, tampoco era por hablar de micronutrientes, pero la vitamina D me parece fundamental, no saber cómo la prevalencia de déficit de vitamina D cuando empleamos unos niveles de 30, que son más o menos lo que nos impide una elevación de PTH por encima de 60, sería del 33,9%, que esa prevalencia obviamente disminuye la dosis de vitamina D a medida que la persona envejece y que incluso con determinados niveles de vitamina D, los pacientes que tienen PTH más alta, quiere decir que no tienen suficiente vitamina D, van a ser los de los grupos poblacionales de edad más elevada. Esto es simplemente un detalle. Se hizo en Murcia, cuando ellos ven que la ingesta dietética, sobre todo de la reacción del hierro, detectan que cuando hacen análisis de micronutrientes, sobre todo hay un 89% de la muestra que no llega a las RDI de folato, pero bueno, eso no nos interesa tanto. Bien, para acabar, ¿qué hemos querido decir con esta charla? Primero, que la población que intentamos estudiar y valorar es una población heterogénea, como hemos dicho. Que hay que tener en cuenta no solo la situación de desnutrición, sino la situación de riesgo, que es la que nos va a permitir poder desarrollar nuestras estrategias para valorar la situación nutricional. Hemos presentado estudios, obviamente, de las tres opciones que tenemos: estudios de la comunidad, estudios del hospital y estudios de pacientes institucionalizados en residencia, donde nos dan que obviamente las prevalencias de desnutrición son más bajitas. Recuerden, 2,3% Comunidad de Madrid, oficinas de farmacia. El estudio predice nos vamos a 23%, pero cuando metemos el factor edad nos disparamos hasta el 37%, y que en pacientes que están institucionalizados en residencias, que sería la última parte, esos pacientes que están ya muy dependientes, pues las prevalencia de desnutrición nos vamos al 15% y se nos dispara prácticamente lo que es la prevalencia de aquellos pacientes que están en situación de riesgo, ¿vale? Pues eso es lo que queríamos comentarles.